¿Qué tal? Buenas tardes, Dios les bendiga mucho a quienes se van a poder presenciar este video. Les habla el pastor Marvin Matos, pastor en la tercera avanzada en Santa Cruz del Ministerio de Nuevo Pacto, Poder de Dios. Tengo esta tarea y la quiero cumplir. El propósito, o más bien el desafío era o es elaborar estos wallpapers y pues he estado elaborando esto y me he escogido temas muy importantes. El primero que escogí fue acerca del liderazgo. Un liderazgo productivo y eficaz. Pero el enfoque que le he dado a este asunto del liderazgo es cómo tratar a gente difícil, cómo entender o relacionarse o manejar, si se puede, o conducir personas que tengan muchas veces que son inconformes, descontentas, difíciles, discutidoras, peleoneras, que hay, ¿verdad? Bendito el hombre o el pastor que no se haya encontrado con ese tipo de personas, pero en todo lugar se cuecen habas, dice, ¿no es cierto? Bien, entonces el tema que escogemos acá tiene que ver con eso justamente, y he escogido el comentario de una psicóloga especialista en relaciones humanas, Andrea García Cerdán. Ahí están los datos y demás, y ella simplemente nos da unos consejos para, de manera natural, obviamente. Ella dice, cuando te encuentres o te relaciones con gente difícil en tu casa, en el trabajo, en la iglesia, donde sea, ella dice, no te lo tomes tan personal. Escucha y empatiza, no le lleves la contraria, mantén la calma, sé asertivo, evita a esa persona, habla con alguien, no la juzgues. Bueno, ella nos da esos consejos normales y naturales y que valen también la pena tomar en cuenta, ¿no? Pero yéndonos ya más al tema bíblico, al tema de la iglesia, por ejemplo, encontramos personas difíciles, complicadas y hasta irracionales, ¿no? Al por mayor, no una, no dos, no cinco, sino que encontramos cientos y hasta miles de personas que a una se unieron para reclamar ciertas cosas y la verdad nunca les fue bien. En este caso vemos el ejemplo de Coré. No sé si se acuerdan. Coré es un hombre que no está conforme con el liderazgo ni de Moisés ni el sacerdocio de Aarón, y reclama y protesta, pero ¿por qué ustedes y por qué no nosotros? Nosotros somos levitas y esto que lo. Entonces ahí vemos cómo Dios trae juicio a ese hombre, a 250 personas de su familia, y aparte también mueren con él por dejarse contaminar como 14.700 personas. Entonces, lo curioso de esto es que la gente, cuando está contaminada, no puede ya quizás razonar, etcétera, o están embotados porque cuando pasó ese hecho feo, ¿no? Porque murieron muchas personas, al día siguiente vinieron los hijos de Israel y los buscaron otra vez a Moisés y a Aarón, diciéndoles, ustedes son los culpables, ustedes han dado muerte a nuestros hermanos, y esto y lo. O sea, no entendían que era Dios que había hecho el juicio y que tenía que castigar el error, la desobediencia, todo eso. Entonces, otra vez se presenta otro conflicto, y de ahí se da un caso bastante interesante, y ahí tocamos en detalle en este wallpaper el tema acerca de cómo Dios tiene que validar el liderazgo, el sacerdocio tanto de Moisés como de Aarón. Y para eso él tiene que hacer una señal, un milagrazo, como decimos nosotros, un hecho sobrenatural. De repente, por encargo de Dios también, Dios le dice a Moisés, y Moisés transmite esto, para que traigan una vara a cada uno de los príncipes representantes de cada tribu. Y también Aarón iba a traer la vara representando a Leví, iban a poner sus... No, en fin, toda una faena. Y resulta que la ponen delante del testimonio, delante del arca del pacto. Y al día siguiente, cuando van a ver, vamos a comprobar a quién realmente Dios ha ayudado. Algo tiene que pasar. Y cuando van al día siguiente, Moisés se encuentra con los muchos príncipes y líderes que solo la vara de Moisés, de Aarón, había florecido. Y interesante, un milagro extremo, yo le llamo una cosa sobrenatural. Y de ese modo Dios está validando el sacerdocio de Aarón. Ese era un modo de decir, Dios a través de una señal, de un prodigio, de una cosa poderosa, cerrarles la boca a aquellos que estaban murmurando, criticando, renegando. 4 cosas que ocurrieron con la vara de Aarón. Eso lo digo en detalle. La vara reverdeció milagrosamente, la vara echó flores, la vara arrojó renuevos, la vara produjo almendras. Increíble, ese pedazo de palo seco sin estar conectado a nada en lo natural, ni a la tierra, ni a un tronco, dio fruto, reverdeció, recibió vida. Fue increíble. Esto realmente es poderoso. Pero
hay más en este asunto de la vara. Podemos ver la validación, el respaldo que Dios hace a aquel que Él había escogido. Desde ese día las cosas se calmaron un poquito, pero también vemos que la gente era realmente complicada. Y cuando se trata con gente así de ese tipo, el líder tiene que saber estar en la presencia de Dios. Una de las claves que aquí menciono es que el líder tiene que saber estar en la presencia de Dios, porque imagínense, Moisés no tenía 10, 20, 50 que conducir, eran miles y muchos dicen que hasta millones. Algunos estudios dicen que eran como 2 millones en total. Otros dicen que eran 600,000 sin contar mujeres y niños. Bueno, entonces es un asunto bastante complicado. Pero ahí vemos en este work paper este asunto tan especial y también vemos cómo el diablo interviene para poder tratar de dividir, para tratar de hacer que la gente esté desconectada, o sea, para que les siembre discordia y un montón de cosas. Ese tema de liderazgo es un tema bastante especial y espero que también lo puedan leer y les va a traer mucha bendición. Un liderazgo productivo y eficaz. El segundo work paper que elaboré tiene este título: El secreto para vencer. Así en pocas palabras, ¿por qué le digo secreto? Porque es un modo de que la gente pueda escudriñar, ¿no? Pero en realidad lo que tocamos acá es el tema de la autoestima. ¿Qué es la autoestima? Ese es el tema que tocamos. ¿Por qué es importante tener una buena autoestima? Y tocamos también acerca de la baja autoestima. O sea, ese es el tema, pero usamos muchos ejemplos. Y en la Biblia hay bastantes ejemplos de personajes, de grupos humanos, de personas que lastimosamente tenían esta actitud negativa, y precisamente por esto que las cosas no les iban bien. Por ejemplo, entre los varios que he citado, está en el libro de Números 13, 21, cuando precisamente van a investigar la tierra prometida, y los 10 espías que también eran príncipes, cuando regresan, los 12 regresan con pruebas y con todo, con un gran racimo de uvas. Había pruebas de que la tierra era excelente, pero ni aún así estos 10 líderes estaban más contaminados y más mirando lo negativo. Ustedes saben la historia, y al final con su mal reporte contaminan, bajonean y hacen que todo el pueblo de Israel esté bajoneado, desanimado, pensando solo en morir. Estamos fritos, nos vamos a morir acá y todos. Y ya no pudieron hacer caso a lo que Josué y Caleb decían: vamos muchachos, levántense, vamos a vencer, vamos hacia adelante. Ya no, toda la gente estaba leudada por esa mala semilla, por ese mal reporte. Y ahí también vemos cómo los malos reportes pueden hacer tanto daño a la gente, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces lo que escuchamos produce un bajón en nuestras vidas. Ese es el tema que tocamos. También mencionamos el ejemplo de Jueces 6, 12 al 15, cuando se ve a Gedeón, y ahí lo vemos, un hombre que tenía un potencial. Dios sabía que este hombre tenía un potencial, por eso que cuando el ángel de Jehová le saluda a Gedeón, en un momento le dice: varón esforzado y valiente. Pero en la respuesta de Gedeón vemos que Gedeón muestra un espíritu, como dicen, sin ganas. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está nuestro Dios? ¿Dónde está ese Dios que dice que hacía maravillas? Además, ¿quién soy yo? Y todo. Ahí en todas las palabras que él menciona en este pasaje, demuestra que estaba y que tenía una baja autoestima. No se valoraban, no se apreciaban, no se daban buen puntaje, como se dice. Y al final, pues, Dios tuvo que trabajar mucho en el corazón de Gedeón, porque cuando Dios escoge a alguien, lo tiene que capacitar. Eso es lo bonito de estar en las manos del Señor. Bien, más adelante tenemos otro ejemplo en el libro de Éxodo, cuando tocamos de Moisés, y ahí se mencionan 4 excusas que Moisés le pone adelante a Dios cuando él le llama a través de una zarza y demás, y lo vemos a Moisés tratando de excusarse, tratando de decir: no, yo no puedo, escoge a otro, además no sé hablar, y tantas cosas, ¿no? Y ahí también Dios tiene que trabajar en el corazón de Moisés para mostrarle que el que le estaba llamando no era cualquier cosa, sino que era un Dios maravilloso y que estaba con él para ayudarle, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el tema que tocamos con Josué. Ahora, también nos vamos preguntando por qué es tan importante tener una buena autoestima. Eso es clave para poder tener un buen liderazgo, una buena familia, una buena empresa, una buena iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? Más adelante también tocamos el tema de preguntas para saber el nivel de autoestima. Esto es un punto bastante especial. Son como 8 preguntas que nos van a dar, analizar, nos van a auscultar adentro del corazón
y según qué respuesta le demos, vamos a saber de la persona si tiene o no tiene una baja autoestima o qué tipo de estima tiene para con él, si baja o alta, en fin. Son preguntas no capciosas, son preguntas sencillas, y también usamos el comentario de una psicóloga clínica llamada Paula Marín Fernández, de quien extraemos de una página que ella subió al internet algunos consejos muy importantes, y también cómo se puede discernir o diagnosticar o detectar a personas que tienen baja autoestima. Y ahí da sus consejos también. Acá dice sugerencias para mejorar la autoestima. Ella misma sugiere: deja de machacarte, empieza a pensar en positivo, ponte metas realistas, no te compares con los demás, acéptate y perdónate, haz críticas constructivas acerca de ti misma, trátate con cariño y respeto siempre, regálate tiempo, supera tus lastres, olvida el pasado y piensa en las cosas buenas que te ha traído el día. En fin, entonces este tema acerca de la autoestima es realmente un tema muy poderoso que nos va a ayudar, yo creo, a poder compartir y poder salvar, ayudar a muchas personas que posiblemente también tienen esta actitud negativa, ¿no? Vamos al tercer wallpaper, que tiene un título especial, dice: trabajar en equipo es una bendición. Este tema tiene que ver con la unidad, con el trabajo no individual, sino con el trabajo que es sinérgico cuando nos unimos, cuando estamos realmente unidos en la misma fe, en el mismo propósito, en la misma intención. Por ejemplo, tocamos el caso de Hechos, cuando viene el derramar del Espíritu Santo, ya que hacemos un pequeño análisis, que en el día de Pentecostés sucedió algo sobrenatural, es cierto, la gente habló en lenguas, hubo un estruendo poderoso, etc. Pero eso no fue el principio estaba en un capítulo antes, y eso lo relatamos en Hechos 1:15, cuando vemos a Pedro y a los demás 120 reunidos en el aposento, pero también ahí tratando de remediar un punto, que la cosa estaba incompleta. ¿Qué cosa estaba incompleta? Sabemos que eran 12 apóstoles, pero uno de ellos terminó muerto, quien era el famoso Judas Iscariote, por esto y por lo otro, que saben la historia. Entonces, antes de empezar cualquier asunto, de derramarse la unción y todo lo demás, lo que ellos hacen es completar el número, porque 11 habla de desorden, pero 12 habla de la voluntad de Dios. Entonces es lo que primero remedian. Ya de ustedes saben, el capítulo 2:1 luego dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y ahí se desató algo glorioso de estas. Entonces ahí podemos ver que la unidad es clave, luchar por la unidad es importante. Tocamos otros ejemplos de 2 Crónicas 5:11 al 14, en el tiempo de Salomón, cuando quisieron presentarse, se reunieron los levitas, ver los sacerdotes, en fin, un montón de gente, los porteros, todos, ¿no? Y cuando se reunieron, de repente estaban tan en el mismo espíritu, tan en la misma visión, darle la gloria a Dios y todo eso, que dice el texto al final: entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Entonces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento podemos ver que la unidad, el trabajo en equipo es realmente súper importante. Cuando vemos el pasaje de 1 Reyes 18, encontramos a Elías con otro ejemplo, que también él enseña o hace algo profético en cuanto a la unidad, en trabajo en equipo, y ahí se desata el fuego del cielo, y realmente donde hay unidad hay respuestas sobrenaturales. Aquí le doy, bueno, tal vez es un sarcasmo, pero es algo directo. Si tú o alguien no está sirviendo y trabajando en unidad, en una visión, en equipo, en tu iglesia o donde trabajes, debes hacer algo saludable. Es un consejo directo para alguno, ¿no? O te buscas otro lugar, o vas a estar obstaculizando a los demás. Decisiones que hay que tomar. O sigo en esto de estar de estorbo, o definitivamente salgo de acá. Algo habrá que hacer, ¿no es cierto? Bueno, después también tocamos este asunto de la desunión, la desunión que atrae la frustración. Este es el tema que también tiene que ver con este punto súper importante. Ahí tocamos el tema otra vez de los 12 espías, cuando son enviados a investigar la tierra prometida, y cuando regresan no vienen hablando la misma cosa los 12. 10 hablan negativo y 2 hablan distinto. 10 hablan mal y solamente 2 hablan bien. Entonces ahí vemos un ejemplo interesante acerca de esto que es importante, ¿no? A saber trabajar en equipo y procurar meterse todos en el mismo espíritu. Otros aspectos que impiden la unidad, tocamos esto, las excusas, los pretextos, y para eso tocamos una parte del Evangelio de
Lucas 14, ahí tocamos el llamado que el Señor Jesús hace por medio de sus siervos, y muchos se van a decir, no puedo, me estoy casando, no puedo, estoy comprando. Entonces vemos también que las excusas son un motivo que el diablo utiliza, y la gente usa también para no unirse, y como no se unen, pues no hay buenos resultados, y por ahí también hay fracaso de por medio, ¿no? Entonces, eso es lo que tocamos en este workpaper, entre muchas otras cosas. Hay varios ejemplos, y al final hablamos de cómo la gente, las personas, y en muchos ejemplos, tuvieron éxito cuando se supieron unir. Hay un caso muy bonito, otra vez tocamos el tema de Gedeón, cuando el Señor le dice que si eran 32,000 soldados, diga que mañana los que tienen miedo se vayan a sus casas, en fin, todo un evento poderoso, hasta que al final Gedeón se queda solo con 300 personas. Y pues ahí uno dice que lío, ¿no? Antes con 32,000 podía emprender una batalla, luchar, y posiblemente podía ganar. Pero ahora con 300, pues aquí estamos perdidos. Pero ahí vemos que Gedeón realmente es un hombre creyente, y decide creerle a Dios, apoyarse en el Señor y en su palabra, y con esos 300 que estaban dispuestos a todo, Gedeón tiene una gran victoria, pero gran victoria. Qué importante es tener esos soldados, que no son quizás muchos, que son mínimos, pero como dice la Biblia, ¿no? Si 2 o 3 se ponen de acuerdo en cualquier cosa, Dios lo va a hacer. Así que ese es el poder de la unidad, y ahí vamos con ese tercer workpaper que habla justamente de trabajar en equipo es una bendición. Y luego en cada workpaper también hemos elaborado, conforme a lo que nos han encargado, una serie de preguntas en el cuestionario. En algunos tengo 10 preguntas, en algunos 12, otras 14. Y también he elaborado un glosario conceptual, y yo mismo he aprendido bastante, porque el hecho de escoger las palabras dentro de nuestros workpapers, por ejemplo, acto profético, obviamente eso no lo vamos a encontrar en un diccionario, ¿no? Normal, quizás en un diccionario bíblico posiblemente, pero aquí, por ejemplo, buscando y hurgueteando mucho, por ejemplo, acto profético, ¿qué es esto? Y aquí dice, los actos proféticos son acciones materiales llevadas a cabo en el mundo natural en fe y en obediencia a una palabra concreta recibida de parte de Dios para una situación específica. Interesante, ¿no? Hay varias cositas que a veces uno no sabía. Por ejemplo, esta palabra, voy a otra, ¿no? Holocausto, se lo voy a leer. ¿Qué es holocausto? Bueno, quizás muchos lo saben, pero aquí aprendí algo nuevito. Holocausto significa completamente quemado. Yo la verdad no sabía muy bien el significado de holocausto, pensé que nada más era un sacrificio. Pero investigando encuentro esto, completamente quemado. Después de escribir bastante, bla, 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 hay otra palabra, a diferencia de otros sacrificios como el moirocausto. Yo nunca escuché esa palabra, el moirocausto. ¿Y qué había sido esto? Que es el sacrificio que hace, en el que una parte de la víctima o del sacrificio es quemado, y otra parte es consumida como alimento. ¡Wow! Entonces aquí, oye, no sabía esas cosas, ¿verdad? Mire cómo tratando y haciendo esto del glosario conceptual podemos aprender muchas cosas. Entonces, yo creo que los que van a leer estos workpapers van a aprender mucho, vamos a aprender juntos, porque ese es el propósito. Estamos en la universidad, en Udabol, y creo que todos estamos para aprender, ¿no es cierto? Nunca terminamos de aprender. Queridos, amados, Dios les bendiga mucho. Licenciado, querido arquitecto, perdónenme si a veces no menciono sus nombres, lo voy a decir de manera general, y a quienes vean, a los que encargados de revisar todo este material, Dios les bendiga, un abrazo para ustedes. Me despido, que el Señor me los guarde, un abrazo, y espero que todo esté súper bien. Paz de Dios para ustedes, y que Dios los siga bendiciendo. Amén.